tenemos un tema, Cristo y el dragón derrotado se llama el tema. Y este tema lo basamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, en este momento, Señor, venimos delante de su presencia, dándole gracias, Padre, por revelar su palabra, por enseñarnos a la luz de su palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por todo. Amén, Jesús, y amén. Bueno, miramos nosotros esta revelación de la palabra de Dios. Juan observa una visión, 2 grandes señales que mira Juan. La primera señal que apareció en el cielo, dice: una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando habla la palabra de Dios de esta mujer, se refiere al pueblo de Israel. Cuando José tuvo el sueño y se lo contó a su padre, el sueño que José tuvo casi era semejante a esto que nosotros estamos leyendo. Dice la palabra de Dios que José tuvo una visión, un sueño, y soñaba de que este mismo sueño, esta misma visión que tuvo Juan, y lo contó a sus padres. Y entonces sus padres pues le dijeron
gobernarás tú sobre nosotros. Dice en Génesis 37. Vamos a ver sobre los sueños de José. Versículo 1. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Aquí dice 11 porque él era número 12. Israel tuvo 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, por eso es que se refiere ahí en Apocalipsis sobre las 12 estrellas. Y cuando habla del sol y la luna, habla de la gloria, de lo que Dios ha entregado al pueblo de Israel, porque es la nación de Dios, Israel. Entonces de Israel iba a nacer el Mesías, iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Pero nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios que el enemigo, usando personas, quiso matar a Jesús desde que nació. Si nosotros miramos en Mateo, en el capítulo 2, dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén de Judá, tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Herodes se da cuenta que el rey Jesús había nacido, el Salvador, entonces le dice a estas personas que vayan a adorarle y que averigüen dónde está y que vengan y le traigan información dónde se encuentra para él irle a adorar. Pero Herodes, la intención de él era matar a Jesús. Esa era la intención, según miramos en la palabra de Dios. Dice en el capítulo, en el 13, capítulo 2, versículo 13: después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. La intención de Herodes no era adorar a Jesús al darse cuenta dónde se encontraba. La intención de él en el corazón era matar a Jesús, quitarle la vida al Salvador del mundo, y es lo que miramos nosotros allá en Apocalipsis. Jesús, desde que nació, fue perseguido. Si nosotros miramos, ¿dónde nació Jesús? Jesús no nació en un lugar espléndido. Siempre el nacimiento de Jesús se menciona, ¿verdad?, dónde él nació. Porque cuando en aquel entonces había un empadronamiento, y entonces todas las personas de diferentes ciudades se movilizaron a sus ciudades
para estar en el listado, o sea, donde el rey había mandado, pues que todos tenían que ir a sus lugares. Entonces se moviliza José con María. Y cuando ellos están ahí, entonces, pero ya esto es claro, cumplimiento de la profecía del Señor. O sea que Dios usa los medios para que las profecías se cumplan, porque todo le obedece al Señor. Entonces, cuando están allá, ellos, entonces vienen los dolores de parto para María. Y es ahí entonces donde José busca un lugar, como un hotel, vamos a decirlo así, y no lo encuentra porque todas las habitaciones estaban ocupadas ya. Entonces le toca a María dar a luz en un pesebre donde estaban los animales. Los pastores, cuando ven la estrella, la indicación que el Mesías había nacido. Y estos mismos hombres, estos magos, ellos se mueven según habían visto la estrella y llegan delante de Herodes. Y le mencionan a Herodes que el Mesías, el rey, había nacido, Jesús, el Salvador del mundo. Cuando él escucha esta noticia se turbó, dice la palabra de Dios. Entonces le dice a ellos que vayan, averigüen dónde se encuentra y luego que le traigan la noticia. Pero la intención de él era matar al Salvador. Cuando entonces viene Dios y habla con aquellas personas que no vayan donde Herodes, porque la intención de él era matar al niño. Entonces Herodes se siente burlado cuando los magos no llegaron donde él con la información. Entonces él manda a matar en Belén todos los niños menores de 2 años. De 2 años para abajo todos esos niños tenían que ser muertos. Y hubo una mortandad tremenda. Todo por quitarle la vida a Jesús. Pero como Dios conoce las intenciones del enemigo, ya Dios había hablado con José, que era el marido de María, porque tenían una relación normal como pareja, y le habló para que se movieran para Egipto, para salvar al niño. Luego Dios les habló que regresaran a su tierra cuando ya había muerto Herodes, porque era el que quería matar al niño. Entonces nosotros miramos, a veces las personas dicen cuando se refieren aquí a Apocalipsis que es la iglesia, pero no, la iglesia nació, recuerden, 33 años después, o sea, cuando Jesús ya muere en la cruz y luego resucita. En el Pentecostés entonces nace la iglesia, ¿verdad? Ahí se da el comienzo de la iglesia. Estamos hablando de 33 años y medio, algo así, cerca de 34, después que Cristo había nacido. Entonces no se refería a la iglesia, cuando esta profecía no se refiere a la iglesia ni tampoco a María, sino que se refiere al pueblo, o sea, a Israel. De la nación de Israel era que iba a venir el Cristo. Satanás tiene una gran ira. Satanás en los últimos tiempos, ¿verdad? Él tiene una gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12. En el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuál es la forma de trabajar del enemigo? Nosotros no miramos un diablo con cachos, ¿verdad? No miramos eso, pero sí miramos, los que conocemos la verdad, las estrategias del enemigo, los argumentos que levanta, todos esos conocimientos que están alejados de la verdad para que las personas caminen bajo ese conocimiento. Porque recuerden, fíjense que nuestro cerebro es un órgano como el corazón, como los pulmones, como el hígado, como los riñones. Ellos tienen una función.
Si nosotros buscamos información, cuál es la función de los riñones, nosotros vamos a darnos cuenta cuál es la función de ellos. Por eso es que cuando los riñones ya no funcionan, ustedes ven que las personas tienen que conectarlos a una máquina para poder purificar la sangre, porque ellos tienen una función. Los pulmones tienen una función, el hígado tiene una función. El hígado, la función de él es mantenerle grasa para que el cuerpo la use para la fuerza del cuerpo, porque a eso se le llama glucosa, que lo tenemos en la sangre, pero el hígado tiene como reserva. Ahora que de repente cuando nosotros comemos mucha grasa, entonces se le llama hígado graso, entonces hay demasiada grasa acumulada en el hígado. Y es ahí donde de repente ocurren las enfermedades y las personas se mueren de una enfermedad en el hígado. Entonces cada órgano tiene su función. El cerebro, o sea, el cerebro tiene una función y es dar las órdenes a todos los miembros del cuerpo. Nosotros internamente tendríamos, vamos a decirlo así, como un montón de cables, que son los nervios que vienen del cerebro y van a todo nuestro cuerpo. Por eso es que cuando ya una persona, un ejemplo, ya no siente un pie, es que ya ese nervio está muerto, ya no funciona ya, ¿verdad? O por alguna enfermedad, porque por las enfermedades es que afectan al organismo. Entonces el cerebro manda, la mente manda esas órdenes al cuerpo, y es ahí donde nosotros actuamos. Ahora, esa mente se alimenta de algo, o sea, de pensamientos. Esos pensamientos le vienen a la mente y luego esos pensamientos se convierten en emociones y luego esas emociones se convierten en sentimientos y luego en la acción. Y entonces el enemigo sabe, el campo de batalla es la mente de nosotros, él sabe perfectamente. Y cuando él ya logró poner patrones, argumentos en nosotros que los defendemos a capa y espada, él ya sabe, ¿verdad? Que con la actitud de nosotros, con la forma de proceder, él sabe que ya nos tiene controlado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se maneja o se guía a través de los pensamientos que nosotros tenemos. Por eso es que hay una verdad. Entonces cuando esa verdad viene a la mente de la persona, la verdad lo hace diferente la persona, porque tiene una verdad y es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro, no, es los pensamientos de Dios. Es la boca de Dios, la palabra de Dios, o sea, los consejos que Dios nos da a nosotros. Esa es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios, cómo Dios piensa. Eso es la palabra de Dios. Entonces Él dio esa verdad para que nuestra mente entonces se alimente de esa verdad, porque también está la mentira, como dice en Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, una serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Es engañar a las personas para mantenerlas alejadas de la verdad. Pero nosotros no vamos a ver un diablo con cacho, con un tenedor, no lo vemos. Pero él, como es invisible, él trabaja con argumentos, teorías, para que las personas abracen aún creencias falsas, porque las hay. Para que el ser humano abrace esas creencias falsas, para que el ser humano abrace esas teorías como verdades en la vida de él, y estén muy alejados de la verdad. Y cuando las personas están alejadas de la verdad, entonces están propensos a que su alma se vaya a la condenación, esa es la batalla que existe en esta vida. ¿Sabe? Solo existe el bien y el mal, no hay nada intermedio, nada, solo el bien y el mal.
el bien es para llevarnos al cielo y el mal es para llevarse al alma para el infierno. Y hay una batalla por nuestra alma. El enemigo tiene una ira con nosotros, la humanidad, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como Él fue derrotado del cielo, entonces en venganza con Dios, o sea, contra Dios, entonces viene Él y aquella imagen que Dios creó, Él quiere tirar, pervertirla, el enemigo. Él quiere tirarla por el suelo. Por eso es que nosotros miramos al ser humano en los vicios, en las drogas, en las calles durmiendo, ¿verdad? Que llega un momento, o sea, esa persona que nosotros miramos deambulando en la calle, esa persona no comenzó así. Eso fue progresivamente para que esa persona haya llegado a ese estado. Comenzó con una cervecita que alguien le invitó, luego ya con alcohol, y luego él fue cayendo en ese vicio. Porque cuando uno prueba, lo digo por experiencia propia, una vez me invita un hermano en carne con un amigo, él le gustaba tomar, yo no tomaba bebidas alcohólicas, ¿verdad? No tenía ese vicio. Entonces vienen y me invitan a una pulpería. Cuando están allá, entonces le dije yo, bueno, ¿qué vas a tomar? Un fresco. Y vos una cerveza, le dijo al otro, yo una cerveza. Y entonces le dije, no, a mí compré mi fresco. ¿Cómo vas a creer que vas a tomarte un fresco? Me dijo. ¿Acaso sos mujer? Que nosotros vamos a tomar cerveza y vos vas a tomar fresco. Una cerveza, no, es que esa cosa no me gusta, le dije. Eso yo no le tomo, no, pero te va a gustar, probarlo, me dijo. Entonces bien, compró la cerveza, me la dio. Cuando yo probé esa cerveza, la sentí, pero amargo, aquello, feo. Uy, qué horrible esto, le dije. No, pero te va a gustar, tómatela. Y después eso me fue gustando y fui cayendo en el alcoholismo. Todos los fines de semana, después a tomar. Pero esas cosas son paulativamente, o sea, progresivamente. No es que la persona llega a caer a un estado como a veces uno mira a las personas ya perdidas. Y quien nos ha llevado a eso es el enemigo. Ha usado a alguien, ha usado estrategias para que el ser humano caiga en esas cosas. Porque él quiere destruir la humanidad. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Es destruirle a usted. Es destruir los hogares. Es destruir los jóvenes. Es destruir la familia. Ese es todo en los planes de él. El enemigo día y noche está planificando destruir a la humanidad. Mas Dios, el trabajo de él es restaurar la humanidad. El trabajo de Dios es recuperar a aquel hombre que está perdido en las drogas, en el alcohol, en los problemas, en cuántas situaciones que caen las personas. Porque las personas cuando caen en los problemas, cuando se dan problemas en el hogar, muchas veces las personas se refugian en el alcohol, que eso es lo más terrible para un ser humano. Porque no va a encontrar consuelo en ellos, sino más bien más decepción. Entre más se hunde en el alcoholismo, más decepción tendrá esa persona. Porque ahí no va a encontrar refugio, ahí no va a encontrar apoyo, ahí lo que va a encontrar es desgracia, ahí lo que va a encontrar es que la familia se va a destruir más, porque cuando la persona anda tomando y tomando y tomando, peor es el problema en el hogar. Porque de repente hubo una discusión y dice, me voy a ir con el amigo, y se va con el amigo a tomar, y después se agarra parranda. Y anda en parranda, y entonces, claro, la esposa, los hijos, la familia no quieren pues un mal bienestar para su padre. Y no quieren verlo así. Lo único que a veces se trata de resolver los problemas de una manera equivocada, con violencia, con discusión, y no es correcto. Por eso es que usted ve que las personas que han caído en esto, ellos piensan que su familia no los quiere. ¿Por qué? Porque a veces en lugar de recibir amor, reciben maltrato. Pero lo que sucede es que como la familia quiere lo bueno para esa persona, pero la persona no pone de su parte para salir de ahí.
Entonces, ¿quién lo llevó a caer en ese estado que se encuentra ahora? El enemigo. ¿Cuántas personas que han caído en las drogas? ¿Quién ha sido eso? El enemigo, porque lo que busca es destruir la humanidad. Un día ese hombre que se siente fuerte, ese hombre que se siente con energía, un día ya no la va a tener. Sabe que todo lo que nosotros hacemos jóvenes, que a veces la persona se destruye, joven haciendo esto, tomando esto, y cuando ya tiene los años vienen las consecuencias. Vienen el resultado de todo aquello que se sembró para el cuerpo. Miramos entonces aquí en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos enseña. El enemigo usa el engaño. ¿Por qué? Porque el ser humano se guía por conocimiento. Si la persona tiene el conocimiento de la verdad, esa persona va a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero si la persona tiene otro conocimiento alejado de la verdad, esa persona es lógico que va a rechazar el evangelio, va a detestar el evangelio, va a hablar mal del evangelio, como pasaba conmigo. Yo nunca me imaginé y nunca anhelé predicar la palabra de Dios. Hasta cuando uno está con la soga en el cuello, que de repente está a punto de perder la vida, es ahí entonces donde dirige la mirada hacia Dios, y Dios, como es misericordioso y siempre nos está esperando. Él está con sus brazos abiertos, no importando si nosotros lo rechazamos, y no importando si nosotros no queremos nada con Él. Él siempre está ahí esperándonos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Él siempre me estaba esperando. Pero a mí me llegaban a hablar del evangelio. No, eso a mí no me gusta, eso no va conmigo. Estás perdiendo el tiempo, háblale a otro mejor. Pero con un gran repudio. Y hoy analizo, hoy que he venido al evangelio, analizo cuán cegados están las personas en el mundo, porque yo estuve ahí también. A mí me gustan las mujeres, a mí me gusta la bebida, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, la fiesta. Yo todo eso les decía para correrlos. Y era cierto, pues. ¿Por qué? Porque detestaba el evangelio. ¿Y por qué detestaba el evangelio? Porque yo pensaba que mi manera de andar, mi manera de pensar era lógico, que esas personas eran que estaban engañadas. Cuando uno llega a la verdad, se da cuenta verdaderamente el error en que se encontraba anteriormente. El enemigo rige el aire, la atmósfera alrededor de la tierra, ¿verdad? En el espacio, ahí se mueven millones de demonios, viendo a ver a quién destruyen. Y no se ven eso, no se ven. Su propósito es de estorbar la obra de Dios, el enemigo. Y asimismo, prevenir que las oraciones sean contestadas. Por eso es que a veces hay personas, no todos tienen aquel espíritu de oración. Porque hay personas que oran y el enemigo, claro, lucha en la oración. Y entonces nosotros debemos de entender que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora de lo que se quiere en el cielo. Y cuando está orando la persona, el diablo le dice: Dios no te escucha. Si te escuchara, ya hubieras recibido lo que estás pidiendo. Él no te oye. Y entonces las personas le creen a esas mentiras del enemigo. No creen en la palabra de Dios, que dice Dios que Él nos escucha siempre. Entonces Él trata de estorbar las oraciones. Trata de detener la obra de Dios. Y esas oraciones Él trata de tenerlas para que no sean contestadas. Por eso es que cuando la persona ora, ella tiene que orar en el Espíritu, como dice la Biblia. Él busca detener el avivamiento y destruir las vidas humanas, o sea, a las personas. Él busca destruirlas. Por eso es que nosotros miramos cuántas personas que luchan por tener un hogar estable, pero de repente el enemigo entró. Por eso es que es un cuidado que se debe tener. Así como la persona tiene que tener un cuidado en su carácter, su manera de proceder, que ser una persona prudente. Pero es que es un cuidado que se tiene que tener así en todas las cosas también, porque el enemigo está buscando la más mínima oportunidad para arruinar todo aquello que la persona comenzó a edificar. Entonces el enemigo se mueve, él rige el aire, se mueve la atmósfera alrededor de la tierra. La Biblia dice en Job, capítulo 1, en el versículo 6 y 7, en el 7 dice la palabra de Dios:
Le pregunta a Dios, a Job, le dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Si nosotros miramos, no sé si le llaman sopilotes, no sé cómo le llaman acá, pero esos animales carnívoros, usted los ve en el aire, ellos desde arriba andan viendo a ver qué miran abajo. Comida. Y todo es que ellos vean comida, entonces vienen y le avisan a los demás y entonces se ve aquel montón de sopilotes. ¿Cómo es que han encontrado a personas que no las encuentran? Entonces se dirigen por eso. Las andan buscando y con el pasar del tiempo, entonces la persona entra en descomposición, los animales vienen y comienza, porque hay animales que se han comido a las personas, pues. Cuando llegan solo encuentran el esqueleto. Pero ¿cómo las encontraron? A través de esas aves de rapiña. Así es el enemigo camina volando por el espacio para ver a quién le arruina la vida. Aquí dice, Dios le dijo, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra, pasa país por país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, y él tiene sus legiones de demonios también que están haciendo el trabajo. Y andan viendo a quién arruinan la vida, a quién le quitan la vida, si provocan accidentes, porque hay accidentes que no son normales, son provocados. Yo recuerdo en cierta ocasión, a mí me gustaba visitar los brujos cuando yo no conocía a Cristo, y me fui metiendo en eso. Y entonces recuerdo que una vez una persona no me pagó. Le trabajé, andamos en un carro y le trabajé y entonces no me pagó. Y entonces yo me acuerdo que fui donde una bruja y me dijo, le cobro tanto por quitarlo, me dijo. Y ni cuenta se van a dar. Podemos provocar un accidente, podemos provocar un paro. Y las personas que no tienen a Cristo, por eso es que suceden cosas. Yo sé que hay enfermedades que son normales, porque hay que hablar claro. A veces el corazón ya llega a un momento donde ya no da más. Una enfermedad natural. Porque los organismos, nuestros órganos, no van a durar para siempre. Tienen un lapso de tiempo, de durabilidad. Y de repente, pero hay personas que no es porque ese órgano ya no está funcionando, sino que es una enfermedad que no es natural. Hay enfermedades que son naturales y hay enfermedades que no son naturales. Entonces cuando esta bruja me dijo, y le cobro tanto porque yo lo que quieren es el pisto, le cobro tanto por quitarlo, me dijo. No, le dije, yo lo que quiero es que esta persona me pague, ¿verdad? Porque el trabajo del brujo es ese. Con tal que le lleven pisto, ellos le arruinan la vida a las personas, porque la maldad existe y no hay que negarla. Existe el mal y el bien. Entonces dice la Biblia que el enemigo anda alrededor de la tierra y lo que él hace es buscar a ver a quién destruye. Por eso es que el cristiano tiene que estar siempre orando. Las personas, nosotros tenemos que buscar a Dios. Quiero leerles en Efesios capítulo 2, en el versículo 2. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, en los cuales, bueno, voy a leer desde el 1 para que entendamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escucho esto no es que yo me lo invento, es la palabra de Dios. ¿Cómo funciona eso espiritual que no se ve? No se ve, pero existe. Entonces dice que nosotros que ahora que somos cristianos, antes anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. A veces nosotros miramos un mundo normal, pero hay unas fuerzas que controlan al ser humano
para que el ser humano actúe de la manera que actúa. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién domina el mundo? Es Satanás. Por eso es que nosotros miramos cómo está el mundo. Y aún nosotros miramos cómo es perseguida la iglesia, porque para el enemigo la iglesia es un problema. Cuando la iglesia es perseguida es porque la iglesia, claro, la iglesia le está afectando a este mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando, está intercediendo. La iglesia, entonces cuando la iglesia ora, esas fuerzas de las tinieblas se desbaratan, esos trabajos del enemigo, porque los brujos a las 12 de la noche están trabajando, haciendo los trabajos para destruir a las personas, y mandan a los demonios, ve para allá, ve para allá, ve para allá. Y se lo digo porque pasé por allí, no es que me lo contaron. Y a veces las personas, claro, en su ignorancia no saben lo que está aconteciendo. Entonces el enemigo tiene control de este mundo. Y dice, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro programa estaremos con ustedes. Hemos llegado al final de este programa. Estaremos continuando con este tema. El tema se llama Cristo y el dragón derrotado.